Es un placer saludar a esta audiencia de clientes del constructor Sodimac Corona, principal distribuidor de acero GSR en Colombia. Es una alianza estratégica que garantiza que el acero que estamos vendiendo en Colombia cumple todas las normas técnicas obligatorias de uso en el país. ¿Por qué es importante elegir ese acero? Eso tiene que ver con el cumplimiento de esas normas. En el caso particular del acero de refuerzo de concreto, hablamos de la norma MSR 10, que es el decreto 926, más comúnmente llamado Código de Sismo Resistencia. Y de otro lado, la resolución 1856 de 2017, que hace obligatoria la norma NTC 2289 de 2020, con la cual se fabrica el acero de refuerzo de concreto en el país. Les ofrezco estos 10 temas con los cuales pretendo demostrar la importancia de elegir ese acero. Y vamos a arrancar con el mercado a nivel mundial y vamos a compararnos a nivel regional para saber cómo realmente estamos en este mercado. El principal productor de acero en el mundo es China. China produce cerca del 57% del acero que se produce anualmente en el mundo. Y como ven en la torta de la derecha, pues no hay un competidor que pueda igualar en muy corto tiempo la producción de China. Se producen alrededor de 1.878 millones de toneladas, al año. Y pueden ver ustedes que ese crecimiento fue muy vertical a partir del año 2000. En el año 2000 se producían cerca de 800 millones de toneladas y hoy día estamos llegando a las 1.800, casi 1.900 millones de toneladas de acero al año. De modo pues que frente a una producción nacional que escasamente llega a 1,5 millones de toneladas, podemos decir que Colombia no es un gran productor de acero, pero lo que hacemos lo podemos controlar de una manera muy eficiente. En América Latina, para compararnos un poquito, Colombia consume escasamente 80 kilos por habitante de acero en un año. Y si miramos consumos como el de Argentina, de 111 kilos, Brasil, de 130 kilos, Chile, que tiene un consumo de 167 kilos por habitante, y qué decir, por ejemplo, de México, que tiene 202, o sea, mucho más del doble. Perú es un país con el cual nos podemos comparar por su cercanía y conocimiento regional, pues consume mucho más acero per cápita que Colombia. Esto podría indicar que nuestras autoridades deberían preocuparse un poco más por mejorar la infraestructura del país, porque finalmente este indicador denota el grado de desarrollo que pueda tener justamente el mismo. Nosotros realmente estamos atrasados en América Latina y escasamente podríamos decir que superamos a República Dominicana y a Venezuela. Bueno, Venezuela es un caso aparte que hoy día realmente no está consumiendo prácticamente acero. Pero podemos mirar un referente mundial, es Corea del Sur. Corea del Sur está por encima de los 1.000 kilos de acero por habitante. Estados Unidos está en 278. O sea, estamos bastante atrasados en ese sentido. Y eso también indica que nuestro potencial de desarrollo es bastante grande.
Esa es una invitación que podríamos hacer a nuestros gobernantes. La producción nacional, como lo mencioné hace un momento, no llega al 1,5 millones de toneladas al año, frente a un consumo aparente que está oscila entre los 3 millones y los 3,5 millones de toneladas al año. Ese diferencial, ustedes lo podrán ver ahí, ha ido creciendo año tras año, pues la única manera de cubrirlo es mediante importaciones. Y esas importaciones pues conllevan un riesgo frente a la calidad que finalmente está llegando al país. Y ese es básicamente el llamado que nosotros queremos hacer a nuestros clientes para que tengan seguridad de que lo que hacemos en Colombia es muy, muy seguro. ¿Quién es GCR? GCR es un grupo siderúrgico, una familia reina, es una empresa familiar, es 100% nacional, es una familia oriunda de la ciudad de Sogamoso, que produce acero hace más de 40 años y está de esa manera pues, dedicada al sector de la construcción y de la industria metalmecánica. Interesante en ellos es saber que cada uno de sus miembros principales son directivos de la compañía, o sea, ellos mismos dirigen los destinos de la empresa y eso garantiza el éxito de la misma. El equipo está conformado no solamente por sus directivos, como les dije, también forman parte de sus mismos socios, sino personal de la región, y en este caso la región de Sogamoso, contando Sogamoso, Uitama y municipios aledaños, lo cual garantiza también un grado de empleo en la región. Los productos que obtiene GCR tienen que ver con las barras corrugadas de las cuales estamos hablando hoy día, de las mallas electrosoldadas que también forman parte de los reglamentos para construcciones sismo resistentes, el acero figurado es una entrega que se hace también directamente de la fábrica al constructor, y finalmente los grafiles con los cuales se fabrican también mallas electrosoldadas. Una de las políticas que ha tenido la directiva de la compañía es justamente producir de forma amigable con el medio ambiente. Y créanme que en nuestra empresa nada se pierde, o sea, todo, absolutamente todo se transforma. Cero desperdicios. Todo lo que se emplea desde la chatarra tiene una manera de ser reutilizado. La chatarra es una materia prima que en Colombia oscila alrededor de 1 millón de toneladas al año. Como les dije, es un acero 100% reciclable y reutilizable, o sea, se puede reutilizar varias veces. Y como tal, pues la industria siderúrgica en Colombia es una industria totalmente recicladora. Eso es parte también del beneficio ambiental que podemos dar a este tipo de material. Dentro de los procesos de la empresa hemos conformado el de la recuperación y conversión energética, lo hemos llamado RAIS, en el cual empleamos una serie de equipos para hacer uso de esos elementos que supuestamente llamamos residuos. Por ejemplo, en el pirolizador estamos transformando plásticos en combustibles, básicamente aceites, y aceites que son reutilizados no solamente como combustibles, sino también como lubricantes. Recuperamos metales como el cobre, aluminio, estamos recuperando antimonio, aceros inoxidables, en fin, absolutamente todos esos metales pueden tener un nuevo uso en la industria o en otras aplicaciones.
Y finalmente lo que sobra de ese proceso, que es la tierra, la estamos empleando para hacer ecobloques. Esos ecobloques que tienen que ver o que pueden ser reutilizados para la misma construcción en obras civiles. Entrando un poco en materia acerca del acero, vamos a empezar hablando de qué es un acero. Un acero es una aleación hierro-carbono en la cual el contenido de carbono no supera el 2%. Cuando ese valor se supera el 2%, lo llamamos fundiciones. Lo que vemos en la gráfica es justamente un diagrama hierro-carbono en donde podemos ver en la parte inferior el contenido de carbono y en la ordenada podemos ver la temperatura que va de temperatura ambiente a más o menos 1600 grados centígrados, temperaturas a las cuales trabajamos el acero en nuestra planta. Este acero se produce de dos maneras. La primera de ellas, a partir del mineral de hierro. Cuando se arranca del mineral de hierro, llamamos a ese proceso integrado. Ese mineral hay que hacerlo pasar por un alto horno. De ese alto horno hay que llevarlo a un convertidor. De ese convertidor lo llevamos a un horno cuchara, a una máquina de colada y a un tren de laminación para lograr los productos. Cuando partimos de chatarra, es el segundo proceso, lo llamamos proceso semi-integrado. En este caso la chatarra se lleva a un horno eléctrico, que es el símil del convertidor. De ese horno eléctrico el acero pasa al horno cuchara y el proceso de ahí en adelante sigue siendo el mismo. Como pueden ver ustedes, el proceso semi-integrado es un poco más corto, de hecho es un poco más económico, independiente de lo que pueda costar la materia prima. Pero es un proceso de reciclado. El proceso semi-integrado es un proceso de reciclado de chatarra. En este video vamos a ver cómo se produce el acero en una siderúrgica semi-integrada. La preparación de la chatarra mediante equipos de oxicorte, prensa cizalla, compactadora y fragmentadora. En la acería se realiza la fusión de la chatarra en el horno eléctrico a 1600 grados centígrados. Posteriormente, en el horno cuchara se lleva a cabo el proceso de afino, ajustando la composición química para producir el acero deseado, cumpliendo con las normas de calidad NTC 2289 y NTC 161. El acero líquido se solidifica en la máquina de colada continua, produciendo palanquillas, que son luego enviadas al proceso de laminación para su calentamiento a 1200 grados centígrados y su deformación en el tren de laminación. Obteniendo barras corrugadas, barras lisas, barras cuadradas y ángulos. Ampliando nuestro portafolio de productos, ofrecemos al mercado aceros figurados, alambres grafilados, mallas electrosoldadas estándares y especiales. Todos nuestros productos se elaboran con los más altos estándares de calidad y son usados para refuerzo de concreto en columnas, muros, pisos y demás necesidades de la construcción en Colombia y el mundo. En resumen, es un proceso aparentemente sencillo, es un proceso muy pesado, porque se manejan temperaturas muy altas. En la parte de acería, acero líquido a 1600 grados, y en la parte de laminación, un acero sólido alrededor de 1200 grados centígrados,
pero muy, muy maleable. Una preparación. Vamos a hablar de la colada. Lo alcanzamos a ver el tamaño de los hornos eléctricos o de los convertidores en Colombia. Están del orden de las 30 a las 45 toneladas. Cada vez que se vacía un horno eléctrico, como el que ven ustedes en la fotografía de la derecha, a una cuchara, a ese vaciado se le llama colada. Y como les acabo de decir, estas coladas tienen un peso que oscilan entre las 30 y las 45 toneladas. Podrán darse cuenta ustedes que una colada no le va a llegar a un solo cliente. Generalmente esas coladas se utilizan para fabricar un solo perfil y ese perfil se atomiza en varios clientes, por lo cual ellos deben hablar de lotes. El tamaño de los lotes es lo que tienen que definir los departamentos de calidad de cada una de sus obras. Y es importante recalcarlo porque la norma técnica obligatoria o el reglamento técnico obligatorio hace que el constructor esté obligado a presentar esos resultados mediante coladas o lotes. Eso es muy importante que se haga y que se tenga en cuenta esta apreciación, porque cuando se va a hacer entrega de la obra, generalmente las curadurías, que son las entidades encargadas de hacer el control de las mismas, exigen estos ensayos. Y nos hemos encontrado en muchos casos que las obras que han sido concluidas no han tenido el cuidado de hacer los ensayos y cuando los van a hacer o van a entregar, pues obviamente el acero ya está embebido y los directores de las obras se ven en dificultades para poder cumplir con estos requerimientos. Al final se ha acudido a los resultados o certificados que otorgan las siderúrgicas, pero esto no es totalmente válido. O sea, lo que se exige en la norma es que el acero deba ser ensayado en un laboratorio de un tercero, o sea, no necesariamente en un laboratorio de la fábrica. Entonces hago esa aclaración para que por favor lo tengan muy, muy en cuenta. Veamos las características físico-químicas del acero. Realmente son 4, unas propiedades de composición química, unas propiedades mecánicas, incluida la elongación, el doblado, que también es mecánico, y finalmente las dimensiones, que no aparecen en esta gráfica, pero la vamos a ver más adelante. En cuanto a la composición química, ustedes observaron acá que la norma limita 5 elementos químicos: el carbono, el manganeso, el fósforo, el azufre y el silicio. Y a su vez determina que debe calcularse un carbono equivalente que no debe superar el 0.55% max. Ya vamos a ver de qué se trata la fórmula. Pero este valor lo que hace es que el acero finalmente sea soldable. Por eso ustedes encontrarán una W en las marcas de la barra, que quiere decir welding, o sea, acero soldable. Aquí podemos ver la fórmula con la cual se calcula ese calor equivalente, la cual relaciona el carbono, el manganeso, el cobre, el níquel, el cromo, el molibdeno y el vanadio. Como les dije, eso es acero soldable. Cuando su valor está por debajo del 0.55 es un acero soldable. Y este acero se puede soldar fácilmente mediante la norma AWSD 1.4, que es la que recomienda la NTC 2289 en el artículo 1.5.
Y algo muy importante, la norma prevé que el acero para refuerzo de concreto sea de baja aleación. Y aquí a veces se encuentra uno con que el constructor o el cliente se estrella de una manera, digamos, figurada frente a esta denominación. ¿Qué es un acero de baja aleación? Y eso lo define en la norma NTC 5078. Esa norma básicamente tiene dos articulitos, uno que denomina qué es el acero de baja aleación, donde se dice que es lo contrario a un acero aleado. Y un acero aleado es distinto al acero inoxidable conforme a una especificación que requiere uno o más de los siguientes elementos en porcentaje por masa, en un contenido como mínimo. O sea, cuando esos valores que aparecen en esta lista sean mayores. Digamos que esta parte, que es poco conocida, ha hecho que algunos importadores, de una manera, digamos, yo diría que delictiva, traen aceros importados, por ejemplo, con contenidos de boro por encima del 0.008%. Usted lo ve que es un contenido muy bajo, pero un contenido superior a ese valor hace que el acero sea más frágil, un poco más duro, y obviamente pues con base en él se cumplen las propiedades mecánicas. Pero como les dije, es un acero que puede llegar a fallar en caso de un sismo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad suficiente de admitir digamos, las cargas sísmicas, que son cargas cíclicas. O sea, el número de ciclos de vibración que pueda soportar es muy bajo y el acero se podría romper en cualquier momento. Es decir, la obra en un sismo tiene el riesgo de fallar. Entonces es muy importante que este aparte sea muy conocido. Como digo, en Colombia no se ha tenido ese cuidado, pero es importante que todo el mundo adquiera ese conocimiento. Es muy sencillo. Luego vienen las propiedades mecánicas. Vamos a hablar de fluencia, resistencia y una relación de resistencia-fluencia. Ese está limitado entre el 60 a 78 PSI. Es el único grado que contempla la norma NCR 10 como grado 60. Sin embargo, la NTC 2289-2020 contempla ahora un grado 80. Ese grado 80 todavía no se fabrica en el país porque no ha sido incorporado a la norma NSR 10, o sea, al código de sismoresistencia. Como ustedes recordarán, la fluencia es el límite, es el punto límite entre la zona elástica y la zona plástica. En la zona elástica, el acero soporta sin deformarse las cargas que se le aplican. Y en la zona plástica empiezan todas las dislocaciones estructurales, y lo que hace realmente sismo resistente es la amplitud con que esa zona elástica pueda soportar las cargas cíclicas. Fíjense ustedes en una gráfica comparativa con la norma NTC 248 y la 2289, la NTC 248, que era un acero trabajado en frío casi y con altos contenidos de carbono y manganeso, tenía muy poca zona plástica y el acero se rompía demasiado fácil. Entonces es importante que ese acero sea fabricado bajo norma NTC 2289 para que en caso de que el acero por mal diseño supere el punto de fluencia, tenga la capacidad de soportar las cargas sísmicas sin que la obra se caiga. En cuanto a la elongación se calcula sometiendo la barra a un ensayo de tensión. Previamente al ensayo se hacen unas marcas a 8 pulgadas
y después del ensayo, o sea, cuando la barra ha sido estirada y se ha roto, se vuelven a unir los dos pedazos y se mide nuevamente la distancia entre esas marcas. La relación entre la longitud final de las marcas y la longitud inicial de las mismas en porcentaje es lo que determina la elongación. La norma prevé que para las barras número 3 a número 6 la elongación sea superior al 14%. Y para las barras número 7 a número 10, la elongación sea superior al 12%. El doblado. En el doblado se utilizan unos mandriles en los laboratorios de las fábricas, que son unos mandriles bastante pequeños y sobre los cuales las barras dobladas a 180 grados no deben tener ningún agrietamiento superficial. Observen ustedes que estos mandriles son diferentes a los que se utilizan para la figuración del acero, como es el del cuadro de la derecha. Para el refuerzo principal ustedes observarán que el diámetro de doblado se debe hacer en mandriles que van de 6 veces el diámetro a 8 veces el diámetro, dependiendo del diámetro de la barra. Y fíjense la diferencia que hay con los mandriles que se utilizan en los laboratorios de las fábricas para determinar la calidad del acero. Importante entonces saber que hay una norma para figuración del acero que es diferente a los mandriles que se utilizan para los ensayos en los laboratorios. Aquí hemos encontrado bastantes errores en algunas obras, en donde a veces doblan el acero frente a ángulos o elementos muy pequeños, muy agudos, que hacen que el acero se rompa. Realmente no es que el acero sea de mala calidad, es que no sabemos doblar el acero, o sea, no estamos utilizando el mandril adecuado para ejecutar el doblez o la figuración de las barras. Al igual que el refuerzo principal, hay una norma también, la norma NCR 10, contempla unos diámetros de mandril para el caso de los estribos o los flex. Ustedes van a poder tomar de este video esta información que estoy seguro que les va a servir para hacer el control de calidad del acero figurado. Y la última característica del acero son las dimensiones, y en este caso las dimensiones de los resaltes. Una de esas características es la distancia máxima que debe haber entre resalte y resalte. Es decir, entre más resaltes tenga la barra, vamos a determinar que el grado de adherencia al concreto es mucho más alto. De esa manera se calcula el espaciamiento promedio de esos resaltes. Si ustedes observan en las fotografías, pues se encontró en un sismo que hubo en Armenia por los años 70, que en algunas edificaciones se habían empleado aceros lisos, y por supuesto la conclusión fue que la adherencia al concreto era prácticamente nula. Ustedes ven una falla de una columna con aceros principales lisos. Y la otra característica que debe tener o deben cumplir los resaltes es que entre más alto, más adherencia al concreto. Entonces la altura es uno de los controles que normalmente se hace en las fábricas y en los laboratorios. El perímetro de ellos y el tamaño de las venas longitudinales. Todos esos valores ustedes los van a poder encontrar en la norma NTC 2289. ¿Por qué es importante entonces elegir el acero certificado? Definitivamente la garantía del cumplimiento de todas las normas de calidad del acero. Y esto es
garantía de la seguridad de las obras, que no depende totalmente de sus materiales, sino también del diseño, pero buena parte, obviamente, de los materiales. De modo que esa, digamos que podría ser la respuesta a la pregunta que formulamos al principio. La garantía del cumplimiento de la calidad del acero oncológico, que es una sola norma, en la NTC 2289. Eso facilita mucho las cosas de control y determinamos también, de alguna manera, que las edificaciones son totalmente seguras. Vamos a ver algunos detalles de uso en obra. Esto también tiene que ver con el código de sismoresistencia. Primero, el refuerzo debe ser corrugado. La razón, adherencia al concreto. Entonces, de esa manera, las barras deben cumplir con la norma NTC 2289. No se permite el uso de aceros trabajados en frío, ni fabricados bajo la norma NTC 245. Normalmente contemplaba unos contenidos demasiado altos de carbono y de manganeso. Eso hace que ese acero sea muy frágil y que la zona plástica sea demasiado corta. Y los refuerzos lisos solamente se pueden utilizar en los estribos o en los flejes, como lo acabamos de ver. Obviamente no en los refuerzos principales, solamente para confinar esos refuerzos principales. Para eso se utiliza o se puede utilizar acero liso. Hoy día casi todo es corrugado, incluso los flejes se hacen en barras de 3/8 o 1/4 corrugadas. Ningún refuerzo parcialmente embebido debe doblarse en la obra. Nos hemos encontrado que en muchas obras que quedan inconclusas se dejan unos pelos, o sea, unos aceros que sobresalen de las vigas o de las columnas, y esos aceros los doblan. Y tiempo después se vuelven a enderezar. Cuando se dobla y se endereza, lo que hacemos es generar una fatiga en ese material. Y si esos puntos de fatiga quedan en una viga, en el centro de una viga o en una columna, pues lo más probable es que ese punto sea un punto débil y que en un sismo pueda fallar por allí. Lo ideal es dejar los pelos tal como quedan. De pronto protegerlos, eso sí, de la intemperie, y después, cuando se inicia la obra, simplemente se limpian, como vamos a ver, el tema de óxido en el siguiente apartado, y se continúa la obra. Y de aquí, excepto el acero preforzado, el acero con óxido no constituye necesariamente un mal. O sea, no debe considerarse satisfactorio si después de limpiar una muestra se cumplen con todas las dimensiones, incluido el peso metro, resistencias mecánicas, en fin, todos los ensayos deben cumplir con la norma. Pero no necesariamente debe limpiarse todo el acero, solamente la muestra que se va a llevar para el laboratorio. Hablemos de la oxidación. Hemos encontrado muchas obras que son muy conservadoras en el uso de cepillos, de gratas para limpiar el acero, y esto no es nada conveniente para la adherencia al concreto. O sea, una barra demasiado pulida reduce la rugosidad superficial y, por supuesto, la adherencia al concreto. Hay muchas normas, hay evidencia técnica y científica acerca de que el óxido mejora o puede mejorar las condiciones de adherencia a la barra. Y básicamente tiene que ver con el óxido adherido, o sea, firmemente adherido a la barra. De modo que lo que se debe descartar es el óxido suelto. Y el óxido suelto se puede descartar mediante un golpe de martillo a la barra, por ejemplo, en las barras que ya han sido embebidas y que tienen pelos. El óxido que esté suelto se puede golpear
o más bien la barra se puede golpear con un martillo y el óxido suelto definitivamente cae. O ciertas barras oxidadas que se van a colocar en la obra se dejan caer al piso y el óxido suelto definitivamente cae y el óxido adherido que continúa allí nos va a favorecer esa adherencia en concreto. Hay mucha evidencia científica, una de esas es la que aparece al pie de esta diapositiva. Y en esta estoy dejando cinco referencias más que pueden ser consultadas para efectos de dar claridad al tema del óxido. Definitivamente en Colombia hay mucho desconocimiento de este tema y a veces se peca y a veces se crean sobrecostos en las obras tratando de limpiar el acero cuando se puede hacer de una manera muy sencilla. En la fotografía de la izquierda ustedes pueden ver unas barras azules o azulitas. Ese azulito es un óxido que adquieren las barras cuando se están laminando a altas temperaturas, alrededor de 1200 grados. Y el color que toma ese óxido es justamente así, azulito, cuando va de 1200 a temperatura ambiente. Cuando este acero se figura o se cae, normalmente esa película de óxido también se cae y lo que pueden ver ahí en marrón o en amarillo es también un óxido que se obtiene a temperatura ambiente. Ese óxido, como les dije, es el óxido que se puede descartar uno u otro mediante golpes de martillo o mediante la caída de la barra al piso. En la fotografía de la derecha ustedes pueden ver una barra oxidada que tiene perfectamente definidas las estrías o resaltes y que uno podría concluir que no tiene ningún efecto en pérdida de peso o en pérdida de altura de los resaltes. Esas barras se pueden utilizar sin ningún problema y con toda confianza. El tipo de óxido que se puede apreciar allí es que está firmemente adherido a las barras. Muy bien, para concluir un poco el tema de calidad vamos a hablar de la trazabilidad. Como les dije, la trazabilidad arranca por el número de la colada. Y el número de la colada se identifica en cada una de las palanquillas que se fabrican en la siderúrgica. Y ese número de colada es el que se debe conservar en el proceso de laminación y posteriormente en el proceso de figuración y debe ser conservado por el constructor cuando recibe el material figurado. Normalmente las etiquetas y los certificados indican el número de la colada que le está llegando a la obra. Y esas etiquetas y toda esa información es la que se debe conservar para que cuando se esté entregando la obra, que normalmente se le hace a las curadurías, pues tengamos toda la información a la mano. De hecho, también parte del desconocimiento de la norma sísmica, el constructor debe realizar ensayos en laboratorios de terceros, o sea, no serían válidos los laboratorios del mismo fabricante, o sea, de las siderúrgicas, y es parte del reglamento que debe cumplirse. Entonces, cuando van a entregar esa obra, se dan cuenta que no tienen los ensayos. Y problema con el que se encuentran al saber que el acero ya está embebido y que no saben qué colada está en la columna X o en la columna Y o en la viga A o B o C. O sea, hemos visto a algunos constructores realmente en graves situaciones frente al cumplimiento de esa entrega. Entonces la invitación es simplemente a que nos acojamos a esas normas y conservemos toda la información hasta el final de la obra y que pueda ser entregada con toda tranquilidad a las entidades gubernamentales. Esa normatividad, como les dije al principio, es el reglamento NSR 10, la resolución 1856, que es el reglamento técnico obligatorio,
y la resolución 277. Esta resolución aplica a las mallas, que también forman parte del Código de Sismos Resistencia, pero no necesariamente del tema de barras de refuerzo de concreto. Dentro de la trazabilidad, estas etiquetas también le llegan a los clientes y deben cumplir con la norma, básicamente 4 puntos. El país de origen, de un lado, el nombre del fabricante, en este caso particular la R, que quiere decir reina, la identificación del lote o colada, que es la 2022-1973, o sea, la colada 1973 fabricada en el año 2022, ese es un número de serie secuencial. La identificación y designación del diámetro, que en este caso es el número 8. Esos 4 puntos deben cumplirse. Estas etiquetas pueden ser guardadas en las obras y pueden servir como elemento para poder cumplir con la entrega de las mismas. Y la marcación en relieve sobre la barra, que debe tener el país de origen, Colombia, el logo del fabricante, Reina. La marca Icontel no es obligatoria, pero normalmente las empresas que están certificadas lo colocan. El número de designación de la barra, en este caso el diámetro, que es número 10, 10 octavos, o sea, pulgada y cuarto. La W, que mencionábamos allá, el famoso carbón equivalente, que quiere decir acero soldable. Y por último, el grado, en este caso es el límite mínimo del punto de influencia, que son 420 megapascales. Eso lo pueden encontrar ustedes en el artículo 6.2 de la resolución 1856 y el artículo 19.3 de la NTC 2281 de 2000. Restos de la ingeniería, muchísimos. Definitivamente hoy día se construye con formas muy irregulares. Y esas formas irregulares requieren una exigencia tanto en los materiales, caso particular del acero, y del diseño. Definitivamente un mal diseño con un buen acero pues no es garantía de que la obra va a permanecer en pie en un sitio. Ya ustedes pudieron o van a poder ver, por ejemplo en estos casos, en que a pesar de utilizar materiales bajo norma, los diseños llevaron a que esas obras fallaran. Caso del derrumbe del edificio Space en Medellín en 2013, el edificio Blas de Lezo en Cartagena en el año 2017, y el más sonado de pronto del desplome del puente Chirajara en la vía de Bogotá a Villavicencio, en la cual colapsó una de las pilas también por un mal diseño. Es una suposición incorrecta, es un error de diseño respecto a la resistencia. De modo pues que los retos son grandes y básicamente pues tienen que ver, por un lado, con el uso de materiales que cumplan con la sismoresistencia y por el otro con los diseños. Es muy importante ese punto. En los ciclos de vida del acero, ya ustedes vieron, el acero es un acero muy noble, reciclable todas las veces que se pueda. La chatarra se lleva a una fragmentadora, de la fragmentadora vamos a un horno eléctrico, del horno eléctrico a un horno cuchara, una máquina donde se fabrican las palanquillas, es decir, se lleva el acero líquido a palanquillas. Las palanquillas se someten a laminación. En la laminación se obtienen unos productos finales que finalmente llegan a las obras, y las obras terminadas son bienestar para muchas familias y para los ciudadanos, que finalmente logran ciudades muy desarrolladas. Ese desarrollo conlleva a que seguramente se hagan demoliciones, y esas demoliciones generan nuevamente esa chatarra y el proceso vuelve a ser completamente cíclico. No pues que
el acero como tal asegura, digamos, las obras en cuanto a la resistencia frente a cargas sísmicas, que finalmente es el reto más grande al cual se enfrenta un buen diseñador. Compremos lo nuestro, compremos certificado. Definitivamente Colombia produce 1,5 millones de toneladas, pero eso nos permite hacer un muy buen control de calidad. Es un acero personalizado, casi no podemos decir que hecho a mano, pero es un acero muy controlado, y por lo tanto si lo usamos, pues aparte de apoyar a la industria nacional, estamos asegurando las obras en Colombia. Como dije antes, es una única norma y eso facilita mucho las cosas frente al tema de control de calidad. Lo que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes, en mi correo electrónico, en nuestra página web, en los correos y teléfonos que aparecen en esta diapositiva. Estamos a su disposición para resolver cualquier inquietud de esta o cualquier otra que ustedes tengan acerca del acero, y con mucho gusto los atenderemos. A todos, muchísimas gracias en nombre del Grupo Siderúrgico Reina y de Constructor Sodimar Colombia.